Detrás de cada bata hay un alma llena de relatos. La Mera Vena, por Rock and Soul 91.9 FM. Buenos días, señoras y señores. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus oídos esta mañana. Nosotros nos encontramos ya en el episodio número 11 de La Mera Vena. Qué rápido se va el tiempo. Cada semana lo digo, pero en verdad es que parece que fue ayer cuando arrancamos el primer episodio y cada vez esto se pone más bueno. Yo la verdad es que soy muy feliz de conocer a gente tan bonita como los médicos, porque cada uno trae una historia maravillosa y el día de hoy, por supuesto, que no es la excepción. Así que, ¿quiere saber usted quién es el protagonista de esta mañana? Muy bien, comenzamos. El doctor Gilberto González Ramírez, nacido un 7 de mayo bajo el signo Tauro, es hoy uno de los cirujanos bariátricos y metabólicos más reconocidos en Jalisco. Estudió medicina en la Universidad de Guadalajara y se especializó en cirugía general en el Hospital Civil Antiguo. Su pasión lo llevó a la Ciudad de México, donde se formó en el Instituto Nacional de Nutrición y más tarde a España, donde amplió su horizonte académico en Valladolid y Madrid. Allí conoció al prestigiado investigador Jaime Ruiz Tobar, con quien se integró a un grupo internacional de investigación y revisión científica, convirtiéndose en pionero en técnicas como la SADIS en Guadalajara. Gilberto no solo habla desde el conocimiento, también desde la experiencia, pues él mismo ha sido paciente de cirugía bariátrica, lo que le da una sensibilidad única al acompañar a sus pacientes. Para él, la obesidad no es un tema de estética, sino de salud. Asegura que no hay gordo feliz y que el verdadero cambio comienza con hábitos, compromiso y acompañamiento integral. Con más de una década transformando vidas, presume que el 100% de sus casos han sido exitosos. Carismático, directo y con personalidad imponente, el doctor González Ramírez es mucho más que un cirujano. Es un convencido de que cada paciente merece una nueva oportunidad de vivir plenamente. Comenzamos. ¡Bravo! ¡Bravo! Él es el doctor Gilberto González. Bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Carlos, muy amable. Gracias a todos por invitarme, aquí estamos. Gracias por la oportunidad que nos das de conocer tu historia y vamos a ir poquito a poquito para que el público vaya conociendo todo lo bello que ha habido detrás de tu trayectoria, ¿te parece? Claro que sí, muchísimas gracias. Oye, yo quiero empezar por contarle al público que estuviste a punto de ser neurocirujano, pero terminaste en la cirugía bariátrica. ¿Qué fue lo que realmente te inclinó? Bueno, mira, desde la secundaria yo decidí estudiar medicina. De hecho, era una idea entre ser piloto, aviador y médico. No sé por qué esa relación es más común de lo que creen. Ajá. Y después de eso, al entrar a la carrera de medicina, siempre tuve la idea de entrar a hacer neurocirugía. Sin embargo, cuando ya entré a cirugía general, que es la rama, el tronco inicial o el tronco común para todas las demás especialidades quirúrgicas, casi todas, vaya, ya después me fui al área de neurocirugía. Por aquellas épocas, mi papá, que falleció el año pasado, tuvo un accidente en aquella época y había que estarlo apoyando. Entonces, ciertos detalles muy personales, muy particulares, me hicieron declinar de continuar en el área de la neurocirugía. Y seguí por el área de cirugía general, que es toda la cirugía gastroenterológica, entre otras cosas, y finalmente conocí la cirugía bariátrica, me apasionó y pues aquí estamos. Muy bien. Oigan, quiero que sepan el público que somos muy afortunados, ustedes son muy afortunados porque hoy dio una razón mucho más amplia, porque cuando yo se la pregunté me las daba muy cortas y hoy dijo sí. Tenía que ver con una historia un poco familiar, ¿cierto? Es correcto. Muchas gracias por eso. Ya avanzamos. Mire, el público hace que el doctor saque la adrenalina. Vamos agarrando confianza. Ya sé. Oye, sabemos que México compite con Estados Unidos en obesidad, hipertensión, diabetes y todas las enfermedades cardiovasculares. Si pudieras diseñar una política de salud nacional, ¿por dónde empezarías? Dame un fragmento. Prevención. La prevención es la mejor medicina a nivel mundial. O sea, finalmente tenemos las herramientas de poder tratar
Cuando ya está el problema, sí, efectivamente, personas que ya son diabéticas y tienen obesidad, personas que tienen hipertensión y son obesas, etc. Pero si prevenimos desde la cultura, desde la infancia, pues podemos resolver muchísimas cosas antes de que sean un problema. Tal vez es un poquito redundante, pero esa es una realidad. Entonces, si tú cambias, y si no, no es cambiar, es mejorar un poquito la cultura que tenemos los países como México, América Latina, bueno, inclusive Estados Unidos. Se trata de hacer que desde la infancia tengamos una mejora en los hábitos, una mejora en lo que es la cultura del deporte, la cultura de la alimentación, en general la cultura de la prevención. Y lo podemos aplicar a cualquier tipo de enfermedad que sea prevenible. Hay enfermedades que no son prevenibles, que van a llegar y van a llegar. Tiene mucha lógica. Oye, y si tuvieras que explicarle a un niño qué haces, ¿cómo describirías la cirugía bariátrica en palabras simples? Pues le diría al niño, mira, fíjate bien, si tú comes mucho, si no haces ejercicio, si tienes familiares como papá y mamá o abuelitos que ya tienen obesidad, te conviene más no comer tantos dulces, no comer tantas frituras, hacer más ejercicio. No necesitas estar tanto tiempo en la tablet, en el celular, en el videojuego, y sal a jugar. Sal a que tu cuerpo se estire, sal a que tu cuerpo se mueva, se desarrolle, se estimule, sobre todo eso. ¿Cómo le diría a un niño que no es bueno en la obesidad? Estimúlate a hacer ejercicio y a comer bien. Ok, pues ya escucharon, yo quise que lo diera como palabras para niño, pero en realidad es para todo el público, con palabras simples, ¿verdad? Vamos a decirle al público, por favor, Gilberto, que tú aprendiste la cirugía bariátrica con el método tradicional, o sea, abierta, ¿no? De aquel entonces. Fíjate que no, ahí te va. Lo que pasa es que yo aprendí a hacer cirugía general. Ajá. De la modalidad tradicional abierta, sí, y al mismo tiempo la cirugía laparoscópica de mínima invasión. Pero cuando entro a hacer el primer entrenamiento en cirugía bariátrica, yo ya sabía la laparoscopía básica. Y ya era la técnica más utilizada. Y ya era la técnica, sí. Realmente, en alguna ocasión durante esos entrenamientos, creo que hemos tenido que abrir un solo paciente por un tema de complicación, pero en el día a día para hacer la cirugía bariátrica, desde que la aprendí, ha sido vía laparoscópica. Laparoscópica. Para el público que no sabe qué es la laparoscópica, pues es la de mínima invasión, aquella que se trata solamente con una camarita y con unas pequeñas incisiones y en realidad no tienen que abrir, ¿cierto? Así es, digo, es una técnica, es un abordaje para hacer que la recuperación sea más rápida. Pero en realidad, si tú operas a alguien de forma tradicional, vamos diciéndolo así, abierto, no quiere decir que sea malo. Nada más es un abordaje, pero sí es más difícil, más compleja y más tardada la recuperación. La recuperación, eso es todo, ok. Y además ya está aquí la cirugía robótica. Es correcto. ¿Cierto? Sí, la cirugía robótica ya tiene un tiempecito en México, pero cada día ha empezado a tomar más terreno, más camino. Estamos ya en vías de empezar a prepararnos en esa área. No te voy a mentir, a veces somos un poquito reacios a los cambios, pero son necesarios, son buenos. Y finalmente a nivel internacional, pues el parteaguas va a empezar a hacer la cirugía robótica. Ok. Oye, ahora hablemos del paciente bariátrico. Llega al consultorio porque quiere bajar de peso. Sí. Entiendo que al llegar con el cirujano es porque ya agotaron varias instancias. Es la más común, así es. ¿Cuáles son todas esas instancias que ellos ya agotaron cuando llegan contigo? Híjole, Carlos, pues imagínate, te despiertas, ves que aquella camisa o traje ya no te queda bien y dices, no, bueno, un poquito más aguanta. Y luego ya X día ya no cerró, bueno, me voy a poner a dieta y la dieta la inician tradicionalmente uno solo. Y en ese sentido empiezan a buscar alternativas, ¿no? Nutrición, inclusive le dicen que vaya con el endocrinólogo, hacen ejercicio, todas las dietas de la luna, la que te imagines, y finalmente
empieza a haber ya un poquito más de cultura para decir, oye, ¿por qué no vas con un cirujano bariatra? O van a una consulta inicial con algún como internista, algún médico familiar, algún médico clínico, vaya, y le dice, ¿por qué no te das la oportunidad de ir con un cirujano bariatra? Porque están estas opciones. Pero para llegar con nosotros, pues ya pasaron por una serie de tratamientos o de intentos de tratamiento para lograr el objetivo. Entonces ya agotaron muchas instancias para poder estar con nosotros. Y una vez que identificas sus objetivos al llegar, ¿qué es lo que sigue para poderlos segmentar y definir si es candidato? Bueno, mira, el paciente llega ya con una historia familiar y una historia personal. Tú lo examinas y le dices, a ver, cuánto pesas, cuánto mides, y de ahí sacas una variable que es un poquito rígida a nivel internacional, pero que es muy buena para saber quién está en obesidad, quién está en sobrepeso, quién está inclusive en desnutrición hasta cierto grado. Sin embargo, es algo arbitraria. Ese es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal nos va a decir quién está en obesidad, quién está en sobrepeso y quién está en su peso ideal. Para no enredarnos mucho, el índice, la medida correcta es entre 20 y 25 puntos. Entonces, si el paciente a la hora de sacar su altura y la divides entre el peso y te va a dar 35, 40 puntos, estamos hablando de obesidad grado 1, grado 2, obesidad mórbida, etcétera, etcétera. Ese es el primer parámetro para decir si es candidato a cirugía. Luego ya te vas a la historia familiar y ya empiezas a definir qué tipo de procedimiento quirúrgico le puede ayudar más. Si es un procedimiento donde vas a hacer el estómago más pequeño nada más, que le llamamos restrictivo, si le vas a colocar un balón, por ejemplo, que hace que la cámara gástrica, que el estómago ocupe menos espacio para poder llenarse con alimentos, o si le vas a hacer un procedimiento donde le llamamos de mala absorción, que se entiende como modificar el aparato digestivo para que dejes de absorber glucosa, grasas, dicho de una manera muy técnica, pero lo vas a generar una mala absorción que le va a ayudar a perder peso y va a estimular un montón de hormonas que va a ayudar a contrarregular el problema de la obesidad, utilizando los depósitos de grasa que son difíciles de manejar, mejorando la captación de la glucosa, liberando unas hormonas que nos van a ayudar a generar todo esto. Ok, y aunque eres cirujano, hay casos donde no es necesaria la cirugía, y entonces, ¿cuál es el tratamiento más efectivo en esos momentos? Mira, por ejemplo, hay algunos fármacos ahorita ya bien establecidos para su uso en obesidad, aunque inicialmente eran para la glucosa, la insulina, les llamamos análogos de GLP-1, que es una hormona ahí que nos ayuda con muchos cuestionamientos a nivel pancreático. Bueno, esos fármacos, para no decir marcas, están muy en boga ahorita, los han ido mejorando. Y nos puede ayudar mucho en pacientes que, por ejemplo, no tienen un índice de masa corporal muy alto y por ende no tienen un peso tan alto para perder. Entonces, eso se los puedes aplicar a ellos, les ayudas a controlar la insulina de alguna manera, a bajar los niveles de glucosa, generan saciedad, por lo cual también generan la pérdida de peso, y con eso puedes lograr buenos objetivos. Los que se salen de esos rangos, probablemente hay que individualizarlos a todos, eso sí, y decir, tú eres candidato a cirugía, tú eres candidato a estos fármacos, pero en todos los casos, en todos, cambios de hábitos. Ok, pues sí, es lo más lógico. Y entiendo que el proceso preoperatorio, ya hablando de los que sí se tienen que operar, es complejo por los estudios que se deben realizar, ¿cierto? Complejo hasta cierto punto, pero yo lo llamaría muy completo. Porque para poder operar un paciente de cirugía bariátrica, tienes que hacer un protocolo bien establecido, donde tiene que pasar por la consulta del cirujano bariatra, por nutrición bariátrica, que es más avanzada o más especializada, no voy a decir más avanzada, más especializada que la nutrición clínica tradicional, y por psicología bariátrica. ¿Por qué? Porque los trastornos de la persona que vive con obesidad y con problemas metabólicos van un poquito más allá de ser nada más obesos. ¿Sí? Hay temas emocionales que tienen un trasfondo en el hábito de los alimentos, les llamamos trastornos como picadores nocturnos,
comedores sociales, etcétera, etcétera. Y entonces el psicólogo bariatra, hablando del protocolo, le ayuda a detectar este tipo de trastornos, a hacer ejercicios para tratar de contrarrestarlos y de la mano con el nutriólogo para empezar a mejorar sus cambios de hábitos en la nutrición y prepararlos para la cirugía. Finalmente, en el procedimiento quirúrgico no van a poder comer como normalmente comían antes, y de eso se trata, prepararlos para poderlos llevar a cirugía. Ok, bastante complejo. Regresando, nos platicas qué tiempo se necesita para este proceso preoperatorio. Estamos llegando al final del primer bloque, no sin antes decirles que el doctor programa parte de la música de este programa y queremos que nos digas qué vamos a escuchar ahorita. Pues Carlos, vamos a escuchar ahorita a Clearwater de Creedence. Ok, vamos a escuchar. Vamos a un corte y regresamos. Conoce a los héroes de la salud con un toque más humano. La Mera Vena, 91.9 FM. Rock and Soul. Ya estamos de regreso aquí en La Mera Vena. Ya sabe usted el episodio número 11 y estamos con el cirujano bariatra Gilberto González. Gilberto, quiero que nos digas, ¿qué pasaría con la cirugía bariátrica si no existiera el acompañamiento psicológico y nutricional? Qué buena pregunta, Carlos. Mira, ¿qué es lo más difícil para las personas que quieren solucionar algo? Aceptarlo, esa es una parte, y cambiar de hábito. Hacerlo. Y se oye muy redundante, pero esa es la base de... Tú puedes pensar 1000 veces en un solo problema, pero si no empiezas a solucionarlo, jamás va a empezar a solucionarse. O sea, acción, activarse. Bueno, dentro de los pacientes que tratamos nosotros, el tema emocional es muy importante para poder avanzar. ¿Cuántas personas no conoces tú que han hecho miles de dietas o ejercicios o técnicas y se frustran y lo dejan? Sí. Bueno, en el tema de la cirugía bariátrica se tiene que de alguna manera ir acompañado siempre con estos pacientes de nosotros de la mano de nutrición y de psicología, porque vamos a modificar su aparato digestivo. Entonces, no es como que puedan tomar una decisión de que ya lo dejo y ya estoy otra vez igual que antes. No, ya le modificaste todo el cuerpo. Entonces, ya no se puede como que decir, me operaron ayer y hoy quiero una hamburguesa enorme y me la voy a comer. No, no puedes, porque puede ser una complicación. Entonces, el psicólogo tiene que estar ahí de la mano con él para ayudarle y decirle, mira, cuando sientas esa ansiedad, haz este ejercicio, haz esta terapia, piensa de esta manera, cámbialo de esto, cámbialo de acá. El nutriólogo, mira, cuando sientas hambre, toma un poco de agua, toma un poco de esto. Entonces, les empiezan a ayudar al soporte de su cambio radical anatómico. ¿Y si no sería muy agresivo para ellos? Habría complicaciones. Por ejemplo. Como la que te acabo de decir. Imagínate una persona con una personalidad muy fuerte, pero decidido a operarse, pero débil para tomar decisiones, para cambiar de hábitos. Y si no hay quien le diga, no lo hagas, porque si te comes esa hamburguesa que acaba de decir yo hace un momento, tu estómago ya es bien pequeñito. Para empezar te vas a llenar mucho, pero tienes pocos días de operado. Las suturas todavía están ahí, pero todavía no hay una cicatrización ni maduración de la unión. Si tú le presionas con unos bocados enormes de comida, para empezar te vas a sentir mal, te va a doler, te va a dar náusea, y esa presión puede hacer que se te abra algo de lo que te cambiaron allá dentro del estómago, del abdomen. Órale. Entonces, así de radical puede ser. Hablo en el tema posoperatorio, pero es fundamental para evitar las complicaciones. Si nos vamos allá después, pues evidentemente es para apoyarlos en el cambio de hábito. Oye, pues antes me comía 2 taquitos y con eso ya estaba satisfecho, pero ya pasó un año y ya me puedo comer 5. No, espérate. Puedes hacerlo, pero no lo hagas, porque vas a volver a caer en el tema de no saciedad. De no saciedarte, de pensar, al cabo estoy operado, me lo puedo comer. No. Si estás operado, si tu glucosa está controlada, si tu presión arterial está controlada, sin embargo sigues siendo diabético, sigues siendo hipertenso, pero estás en un proceso de remisión, donde si tú te descuidas, vas a volver a lo mismo. Porque la cirugía es efectiva, sí, pero no es magia.
Es cierto. Y tampoco es de que si el paciente no tiene la disposición y la responsabilidad de autocontrolarse y evitar caer en este tipo de prácticas, pues vamos a volver a empezar. Y entonces, ¿para qué tanta cirugía? ¿Para qué tanto gasto? ¿Para qué tanto estrés? Entonces, en esos casos, tanto la familia del paciente como el paciente, es importante apoyarse con el equipo de nutrición y psicología. Muy bien, ya me quedó clarísimo. Escuchamos en tu semblanza que consideras que no hay gordito feliz. Explícanos eso. Fíjate, desde la infancia, desafortunadamente por la misma inocencia de los niños, al ir creciendo, ir tomando ciertas actitudes que ya son de personalidad y otras del entorno, normalmente, y digo normalmente porque es común, no es que esté bien, el niño o niña que tiene sobrepeso durante su infancia es el más susceptible a bromas, a bromas hirientes, a bromas pesadas, a veces inocentes, a veces no tanto, pero esto les va generando a la gran mayoría un estigma. Y ese estigma se puede ir traduciendo según su grado de confiabilidad y seguridad o del entorno familiar a rebasarlo, pero siempre va a quedar un poquito de eso en sí. Si continúa esta persona creciendo con obesidad y sobrepeso, después ya va a haber un poquito a veces, aunque implícitamente, aunque no lo digan y aunque tú los veas alegres, contentos, pues a lo mejor una ropita no me quedó bien. A lo mejor una mirada de alguien que yo esperaba pues fue muy sutil y no fue la que yo quería. A lo mejor me movieron de asiento en el avión porque había que equilibrarlo. A lo mejor no estoy exagerando, pero es una realidad. Sí. Entonces, por más ganas de que ellos quieran transmitir felicidad, tranquilidad y seguridad, además se ha romantizado el tema de la obesidad. Y está bien romantizarlo para no ser hirientes, para no ser crueles, pero no deja de ser un problema de salud. Y hay que verlo de esa manera. Hablamos de una pandemia en 2020 que casi hace un colapso mundial o lo hizo hasta cierto punto, perfecto, pero tenemos una pandemia más antigua, que es la obesidad. Y la obesidad infantil en México sigue siendo de las más altas a nivel mundial. En Estados Unidos y México nos peleamos el primer lugar en la obesidad en adultos, sí, pero en niños México es cabeza, es líder y hay que cambiar eso. Entonces el gordito feliz, ¿por qué no va a existir según mi perspectiva? Porque siempre va a haber un estigma de querer estar diferente en relación al peso, nada más. Ya. Aunque no lo demuestre. Sí. Pero creo que es un punto muy álgido, pero muy central de la personalidad de las personas que viven con obesidad y sobrepeso durante toda su vida. Es razón suficiente para entenderlo. Oye, si la cirugía bariátrica es la solución para la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, ¿por qué crees que los especialistas no derivan de inmediato a los pacientes? O sea, se solucionarían muchos problemas así, ¿no? Fíjate que cada caso tenemos que individualizarlo de una manera muy puntual. ¿En qué sentido? No todos los pacientes que tienen obesidad y sobrepeso son candidatos a cirugía, por muchos motivos. Sin embargo, sí sigue siendo el factor modificable que nos va a ayudar para enfermedades cardiovasculares, metabólicas como la diabetes, síndrome metabólico, valga la expresión, hiperinsulinismo, problemas arteriomusculares. Pero no la gran mayoría, pero sí muchísimas colegas de la comunidad médica, clínica y quirúrgica, se centran más bien en su problema particular del paciente. Es decir, oiga, usted tiene un detalle de insuficiencia cardíaca leve, bla, 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 está muy padre. Bueno, a lo mejor un cardiólogo sí lo ve, pero a lo mejor en medicina inicial, en medicina general o en medicina familiar, no lo alcanzan a apreciar de una manera tan puntual. ¿A qué me refiero? Que hay que verlos de forma integral, ¿sí? Me llega, bueno, yo no soy traumatólogo, pero llega un traumatólogo con un paciente que tiene problemas de columna y ve que tiene hernias interdiscales o en los discos intervertebrales, perdón, pero tiene un sobrepeso enorme. Entonces, mira, te vamos a operar, vamos a hacer esto, necesitas esto y necesitas bajar de peso, hasta ahí. Pero no le hace a lo mejor la recomendación, hablo como un ejemplo nada más, no le hace a lo mejor la recomendación, ve a cirugía bariátrica para que te chequen, para que te den una opinión. A lo mejor no le estoy diciendo, ve y opérate, no, pero ve y tómate una decisión que puede cambiar
todo el proceso definitiva. De que te vamos a operar además. ¿Sí me Ajá. explico? Probablemente les digan, pierde peso, baja de peso, pero no los dirigen tanto con el área de cirugía bariátrica. Ajá. Pero eso ha ido cambiando, poco a poco ha ido cambiando. Sí, pero bueno, cambiaría muchas cosas, ¿no? Totalmente. Imagínate la cantidad de pacientes en México que tenemos un problema de diabetes tipo 2 y obesidad y sobrepeso, que pudiésemos meterlos a procedimientos bariátricos para quitarles el sobrepeso, quitarles la obesidad, pues se va a regular el problema metabólico de la diabetes. Y al regular el problema metabólico de la diabetes, pues vamos a tratar de prevenir lo que decíamos al principio del programa, prevenir enfermedades y complicaciones relacionadas a la diabetes, relacionadas a la hipertensión, cardiovasculares. O sea, es un parteaguas de prevención que involucra el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Ahí como que caemos en una lagunita entre prevención y tratamiento específico, pero estamos hablando de otras enfermedades que se relacionan a la obesidad. Entonces sí, claro que valdría la pena hacerlo. Oye, 2 preguntas anteriores hablábamos sobre un poco lo de el gordito no es tan feliz. Además, vámonos a la otra perspectiva, de la parte de las personas que somos prejuiciosos. Tú también fuiste atleta y sabes del esfuerzo físico y la disciplina, ¿no? En algún tiempo. Yo les voy a platicar, Adrianita. Cuando yo hice la entrevista con este doctor, yo le decía mi percepción, que yo soy una persona disciplinada con el ejercicio, me levanto temprano, reconozco la importancia de la buena alimentación y de repente yo me frustro con las personas de sobrepeso porque luego digo yo, ¡ay, es que podrían hacer más cosas! Bueno, le conté a este doctor y me ha puesto un regañadón que casi me dijo prejuicioso, no es así como tú lo crees, pero entonces yo quiero, por favor, que le digas al público qué es lo que tenemos que entender las personas prejuiciosas con los gorditos. Bueno, mira, primero, yo creo que no hay que ser prejuicioso en ningún sentido. Ajá. Esa es una realidad. Segundo, un gran porcentaje del paciente que sufre de obesidad, hablando específicamente de la obesidad, ni siquiera él tiene la culpa. Por muchos mecanismos hormonales, por muchos mecanismos genéticos, neurohumorales, o sea, hay muchísimas cuestiones que no tienen que ver con que el paciente tenga tendencia o sea obeso, porque, te lo dije el día que platicamos, para no entrar en muchos detalles, tú debes de conocer a alguien que tenga tus mismas características de peso, bueno, no de peso en este caso, de estatura, de edad, tú te cuidas mucho, haces ejercicio y te mantienes saludable, que es lo primero, y con una buena imagen, que es lo segundo, perfecto. Yo siempre les he dicho, la salud se ve, la salud se ilumina al entrar en alguien. No estoy hablando que sean guapos, feos, altos, chaparros, no. Hablo de gente saludable, eso se nota. Sí. Y una persona que no es saludable también se nota. Por más ejercicio que haga, porque hay otro tipo de enfermedades que puede tener alguien atlético y no se va a ver saludable. Volviendo a la pregunta, a la cuestión. Esa persona que a lo mejor se cuida 1000 veces, come menos que tú, hace más ejercicio que tú inclusive, y es obeso. ¿Sí o no? Sí. Ok. Y por el otro lado, hay una persona extremadamente delgada, atlética, que come 10 veces lo que tú y yo juntos y que no hace nada de ejercicio y sin embargo está delgado e inclusive se puede ver atlético. Sí. Entonces tampoco tiene nada que ver. ¿Sí me explico? No es una regla. No es una regla. Sí es cierto que la gran mayoría o un parteaguas importantísimo en las personas que tienen cierta tendencia a subir de peso, pues deben de ser más cuidadosos. Eso es definitivo. Pero ser prejuicioso con alguien y verlo con cierto desdén, porque pasa en los gimnasios, ¿eh? Sí. Digo, no yo, porque yo no soy de gimnasios, pero pasa en los gimnasios donde ven a una persona con cierto grado de obesidad y mira el gordito, échale ganas. Sí. Y pues así ya de una forma burlona. Cuando no saben el esfuerzo que puede ser mayor que el atleta. Así es. O cuando se dan cuenta que esa persona hace muchísimo más ejercicio que ellos, pero no logra tener ese peso. Y son muchas las cuestiones técnicas
y químicas que pueden generar que una persona tenga obesidad sin que sea absolutamente su culpa. Okay. Pero eso no le exime a las demás personas que sí tenemos que cuidarnos, que sí tenemos que hacer ejercicio. Muy bien, pues qué importante esta información que estamos teniendo. Yo públicamente ofrezco una disculpa por tener ese prejuicio por las gentes que no hacen ejercicio. Oiga, es momento de ir a nuestro segundo corte comercial, no sin antes nos indique el doctor qué es lo que vamos a escuchar. Bueno, Carlos, ahora vamos a escuchar Paint in Black con Rolling Stones. Ok, qué buena esa. Vamos a un corte y regresamos. Sus anécdotas son nuestra medicina. Estás escuchando La Mera Vena. Ya regresamos. Oiga, una fe de ratas. El doctor tiene que justificar su error. Platícanos. Bueno, definitivamente no era Rolling Stones, eso queda claro. Tampoco Paint in Black. Ajá. ¿En qué radiodifusora está? Ah, no te creas. No, una disculpa a todo escuchamos? el público. Sí, era Dream On de Aerosmith. Ok, muy bien. Ya el público debe haber estado. Pues, ¿dónde anda el doctor, pues? Oye, vamos a continuar con tu entrevista porque hay muchísimas cosas interesantes que hay que aprender sobre la cirugía bariátrica. Gilberto González, dinos, los resultados de la cirugía bariátrica no podrían ser exitosos sin la suplementación, ¿verdad? Es correcto. Parte de lo que es el tratamiento quirúrgico que hacemos es modificar las áreas, por ejemplo, del intestino delgado, que se encargan de la absorción de nutrientes, vitaminas, minerales, grasas, carbohidratos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, entonces, la cirugía de malabsorción en particular, bypass, SADIS, etcétera, etcétera, SASIS, VAGUA, tiene que captar el paciente, eso que estamos generando que no absorba, de una manera dirigida. Uh-huh. Y eso es mediante productos de suplementación que contengan todos los multivitamínicos, todos los minerales, todas esas cuestiones que estamos haciendo que no absorban de forma adecuada, para que no tenga trastornos en el día a día el paciente, ¿sí? En la función celular, en la función de absorción, que sí debe de ser preservada para que no tenga una complicación mayor. Entonces, un paciente debe de consumir suplementación que va desde proteína con cierto gramaje, multivitamínicos que ya mencioné, entre calcio, hierro y otras cuestiones todo el tiempo. Ese es uno de los grandes problemas para los pacientes. ¿Sí? ¿El continuar con la suplementación? Es que son muchas pastillas. Ajá. Para ellos. Y yo siempre les digo, ok, ¿qué va de que te estés tomando 2 multivitamínicos, una cápsula de calcio, otra de hierro? Y el hierro es el primer año normalmente, o cuando se necesita, de biotina, de colágeno para evitar la pérdida de cabello, la debilidad de las uñas. Cuestiones que ya están bien reconocidas que se pueden prevenir con la suplementación adecuada. Uh-huh. A que estés con una infección porque eres diabético, que al rato te tengan que amputar un dedo, que tengas que tomar un montón de medicamentos para el corazón, para la presión, para los triglicéridos, para el colesterol. O sea, ya medicamentos dirigidos a un problema bien establecido. Si tú continúas por ese camino de la obesidad, con ese historial familiar que tienes de diabetes, de hipertensión, lo más seguro es que llegues a ser diabético hipertenso, y que si no modificas tu estilo de vida vas a tener una de estas complicaciones tarde que temprano. Uh-huh. Y entonces todos estos suplementos que ahorita te parecen que son demasiadas cápsulas, pues las vas a ver como poquitas ante todas las broncas que vas a traer encima. Ya escuchó usted, o sea, aquí parte del gran éxito de las cirugías bariátricas es la suplementación y el proceso postoperatorio y las terapias nutricionales y las terapias psicológicas, ¿cierto? Es correcto. Oye, ¿cuál es la lección más grande que te ha dejado la obesidad como médico y como paciente bariátrico? Bueno, mira, en mi caso particular, y es un tema que de alguna manera no había platicado, cuando tú tienes cambios de vida y tienes una alteración que te está llevando a una enfermedad, que de alguna manera has visto a otras personas que se les ha complicado, que les ha generado trastornos del día a día, inclusive para poderse poner de pie, uh-huh, para hacer una actividad física,
para concentrarse en su trabajo y ves que en el momento que los operas empiezan a ser más dinámicos, más concentrados, más alegres, vaya, saludables y se sienten felices, es una de las grandes satisfacciones. Más allá de, por ejemplo, un paciente que se logró poner una camisa que quería ponerse. Es algo tan simple, porque verdaderamente los humanos tenemos un grado de simpleza que puede llenar de felicidad en muchos sentidos. Sí. Hasta comerse un pan recién hecho y dejárselo de comer y no necesitarlo, puede llegar en este tipo de pacientes a generarle la misma felicidad. Ok. ¿Sí? Tener la fortaleza de decir, hoy no me lo voy a comer, pero porque ya no lo necesito, ya no lo quiero, ya no me apetece, ya no estoy nervioso queriendo llegar a mi casa para agarrar ese pan, le puede generar la misma felicidad que cuando llegaba a su casa y se lo comía. Ah, mira, qué bonito y qué manera tan simple de hacernos entender algo tan complejo. Oye, vamos a relajarnos un poquito, ¿ok? Si pudieras operar a cualquier personaje famoso que viva con obesidad o haya vivido, ¿a quién pondrías en el quirófano? ¿Personaje famoso? Sí. Personaje famoso. Que hayas pensado, oye, este está pasadito de peso, este güey yo lo dejaría a chingazo. ¿Nacional, internacional? El que tú quieras. Híjole, a ver, déjalo, pienso un poquito. Es que no... Bueno, piénsalo y ahorita me dices, ¿te parece? Va. Oye, naciste un 7 de mayo. Así es. Tauro de hueso colorado. Dice. ¿Cuáles son tus rasgos taurinos que reflejan más tu personalidad? Terquedad. La paciencia, Oye, ¿cómo sabes? Porque soy muy terco. La paciencia, la terquedad o el sentido práctico. Ni me dejaste terminar. No, ¿para qué? Ya lo sabes bien. Ya lo sé. Ok. Y si no me lo dicen, pero bueno. Oye, vamos a ver. ¿Cuál de tus pasiones ganaría? Imagina que tienes tiempo para todo y ya lo dominas. Solo tienes que escoger tu actividad favorita. Qué bonito sueño. Ok, ahí te va. ¿Golf o buceo? Buceo. ¿Buceo o fútbol americano? Híjole. Hijos, mano. Me encantaría volver a jugar, pero no puedo. Ok, entonces... Buceo. Buceo, ok. ¿Buceo o pilotear? Pilotear. Ok. ¿Pilotear o chelear? Pilotear. Ok. ¿Pilotear o operar? Operar. ¡Eso! ¿Qué hubo? Así es como llega uno a reconocer y a que el médico exprese su verdadera vocación. O sea, de todas estas pasiones, prefieres operar. Sí. Y hacerlo bien. ¿Qué significa para ti operar? Mira, cuando tienes la oportunidad primero de que alguien te brinde la confianza de entregarse a ti. Ajá. Porque dicho de una manera muy respetuosa y humilde, el paciente tiene que tener esa confianza. El paciente tiene que tener ese grado de empatía con el médico que lo está tratando para darle toda la confianza de que pueda meter su conocimiento primero en su cuerpo y después su habilidad, sus manos, su entereza, sus preocupaciones, sus miedos. Y el paciente se está entregando a ti, por eso lo digo de esa manera. Es uno de los grandes privilegios que tenemos los médicos. Por eso hay que respetarlo. Por eso hay que hacerlo lo mejor posible siempre, en todos los sentidos. No te puedes poner a pensar si esta persona es buena onda, es mala onda, es fea, es bonita. Vaya, de ningún tipo de prejuicio previo a. Sí. Solamente estás atendiendo a alguien que te está entregando la confianza de poderlo atender en todos los sentidos. El operar nos permite hacer verdaderos cambios dentro del cuerpo del paciente. A lo mejor quitar algo que no está bien o a lo mejor modificarlo para que esté mejor. Pero en todos los sentidos tener esa oportunidad y hacerlo de la mejor manera es una gran satisfacción. ¡Qué bonito! Oye, antes de irnos al último corte comercial, quiero preguntarte, tú me expresaste que el 100% de tus pacientes, de tus procesos han sido exitosos.
en las cirugías bariátricas. ¿Asimismo han sido exitosos los procesos postoperatorios? Mira, al decir 100% exitosos me refiero a que hemos llegado a la meta en el contexto de control metabólico y acercarnos lo más posible o llegar lo más posible al peso ideal. Sin embargo, ha habido complicaciones. Sí. Solamente el que no opera no le sucede una complicación. Pero el tapar el sol con un dedo y decirle a alguien que no va a haber complicaciones es una falacia, es una mentira. Pero en cambio decirle, te estamos preparando lo mejor posible para que tu cirugía salga lo mejor posible y si tú le echas ganas todo va a estar bien porque nosotros vamos a estar contigo siempre. Yo soy un cirujano que le gusta estar con sus pacientes todo el tiempo, que ellos saben que me pueden hablar a la hora que sea, mandar mensaje a la hora que sea y si bien no les contesto en ese momento, ellos tienen la certeza de que los voy a contestar, los voy a buscar. Y si no me hablan, les busco yo. Entonces, el 100% al decirlo, me refiero al tema de hacer las cosas lo mejor posible. Ok. Y nada más. Todo va correcto con todos. Hasta ahorita. Muy bien. Oiga, es momento de ir a nuestro último corte comercial. Por favor, Gilberto, pero programa bien y certeramente. Ok, saco mi papel para no equivocarme. Y en este momento vamos a escuchar Ciudad de la Furia de Soda Stereo. Ok, vamos a un corte y regresamos. Escuchas La Mera Vena. ¿Quién dijo que no se puede reír en un consultorio? La Mera Vena. Regresamos con la última parte de este episodio número 11 de La Mera Vena, que la verdad es una especialidad que yo ya le traía muchísimas ganas, sobre todo por aprender. Y lo estamos haciendo muy bien, aquí en cabina y estoy seguro que en casita también. Doctor Gilberto González, cuéntanos cuál es la sensación de ver cómo tu trabajo ayuda a mejorar la vida de tantas personas. Yo creo que, hablando por mí, pero sabiendo que no soy el único y que la mayoría de los médicos que hacen su trabajo lo mejor posible y que sus pacientes también, el ver que un paciente tenga la capacidad de vivir mejor es una de las mejores recompensas que tenemos. En mi caso en particular, en el área de cirugía bariátrica, porque también hago la cirugía gastrointestinal y general, ver un paciente que ya no necesita un aparato para poder respirar bien, que ya se mueve, que ya interactúa con la familia, que un papá que ya puede jugar con sus hijos, correr, verlos en un parque, son pequeños detalles que dan mucha satisfacción. Cuando una persona ya no utiliza medicamentos para su diabetes, para su hipertensión, ya respiran mejor y se acercan contigo y te dan un abrazo, no tiene precio. Qué maravilla, me imagino, porque además todos los casos tuyos cambian la vida, todos. Sí. ¿Verdad? Oye, ¿y qué le hace falta a un médico exitoso, galán, divertido, de 47 años, en esta etapa tan clave de su vida y de su carrera? ¿Qué le está haciendo falta? Yo creo que la búsqueda de seguir creciendo siempre debe ser una chispa que nos mantiene jóvenes, ¿sí? Nos mantiene activos. Yo creo que consolidar todo el tiempo de preparación, de estudios, de interactuar, de experiencia con las personas y los pacientes, sería una bonita consolidación que espero lograr tener en el transcurso de la vida que Dios me dé. Continuarme preparando, por ejemplo, te decía que voy a empezar a prepararme en el área del robot y sobre de eso yo creo que para mi edad, para las poquitas cosas que hemos hecho, la mejor consolidación es seguir adelante. Muy bien. No detenernos. Muchas gracias por eso. Oye, déjale un mensaje a toda la gente para que nos haga comprender los riesgos de romantizar en la sociedad el problema del sobrepeso. Definitivamente y de la manera más respetuosa creo que le podemos decir a la gente que ser obeso y tener sobrepeso es una característica que si bien no tenemos la culpa siempre,
sí vamos a tener la culpa de no hacer algo por nosotros mismos. Romantizar la obesidad y decir que alguien tiene obeso y que está bien, no está bien. Y no hablo de imagen, hablo de salud. Hablo de todos los problemas relacionados que se pueden evitar si logramos controlar la obesidad y el sobrepeso. Sé que no es sencillo, sé que no se le puede exigir a nadie un cambio de hábito de la noche a la mañana, pero el primer paso es el que uno debe de dar. Reconocer que no estamos bien, reconocer que no es un estado saludable y empezar a hacer algo al respecto. Buscar ayuda, apoyo, información con las personas adecuadas. Uh-huh. Hay demasiados remedios y demasiada marketing sobre productos milagro que realmente no lo son, que realmente no funcionan. Entonces, yo los invito a que se acerquen con el personal de salud en todas las áreas, psicológica, nutricional, médica, quirúrgica, que les puedan brindar información adecuada, precisa, consciente y honesta respecto a un problema de salud tan importante como es la obesidad y el sobrepeso. Qué bonito, y eso es para todos los que estamos escuchando, ¿eh? Muchas gracias. Oye, para terminar este programa, la producción preparó esta serie de preguntas que ya hicimos, pero la última te corresponde hacérmela a mí. Ok. Entonces, te paso esta pregunta porque toca responderla para cerrar el programa. Léela en público, por favor. Si hubiera una emergencia y tuvieras que localizar para tu podcast algún médico en solo un par de horas, ¿qué harías para solucionar el bomberazo? Yo lo que haría es buscar a un médico que me haya vibrado en redes sociales, que haya visto su manera de comunicar en redes sociales, lo que hace, lo profesional que es, porque uno va adquiriendo experiencia en localizar a médicos e invitarlos para que den un buen contenido. Y entonces, yo desde el primer momento en que tuve contacto contigo para hablarte de este podcast, me generaste muchísima confianza. Gracias. Cuando yo siento el bomberazo, yo, sin conocerte, me acuerdo rápido de ti y dije, ese doctor es bueno y seguramente va a hacer empatía conmigo y va a poder apoyarme para estar en este podcast. Esa es la historia por la que estás aquí, Gilberto González. Muchas gracias, Carlos. Te lo agradezco. Gracias por la oportunidad, gracias por haber estado en este podcast a pesar de la emergencia y te puedo asegurar que es un gran programa el que lograste dar en tan poco tiempo. Pues muchísimas gracias y espero haber podido apoyar en lo poquito que se puede. Al contrario, seguramente el público queda muy agradecido con esta emisión. Les recordamos que este programa tiene formato de podcast y que a partir del miércoles está en todas las redes sociales y en las plataformas y obviamente en las redes del doctor, ¿verdad? Así es. El próximo miércoles busque el episodio número 11 en las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos, y a todo el equipo. Gracias a todo el equipo de producción, Adriana, a todos los demás y gracias público por ser fiel a La Mera Vena. Nos vemos la próxima semana en el episodio número 12. ¡Bonito día! Las historias más sorprendentes de nuestros especialistas de la salud las escuchas en La Mera Vena por Rock and Soul 91.9 FM.